Dice por acá la hermana Rosalía, ¿quién es Metatrón? Metatrón es un malaj, un ángel, y en el judaísmo hay varias historias con respecto a ese malaj. Hay también una opinión en el judaísmo de que hay dos malajim con ese nombre, Metatrón, o que hubo dos Metatrón que se diferencian por una letra, básicamente. Y según lo que le digo al respecto, eso parece indicar que un Metatrón es el que se conoce hoy en día como Lucifer, y el otro Metatrón sería el que se conoce hoy en día como Micael o Miguel. La revelación de Zorobabel, un libro que se llama La revelación de Zorobabel, dice que Metatrón es Micael. Pero como le digo, la otra opinión en la que dice que hay dos Metatrón, las características que se dan del otro son muy similares, o sea, todo se conecta con Hillel, con Lucifer. Y de hecho he escuchado muchas veces de gente Illuminati decir servir a Metatrón o tener contacto con Metatrón, gente espiritista y cosas así. Entonces, aunque obviamente hay ángeles caídos que se hacen pasar por ángeles no caídos, en este caso no me extrañaría por ser un nombre tan conocido y un ángel tan elevado, todo lo demás, que ese sea el mismo Lucifer usando ese nombre. Según el judaísmo también, el Metatrón positivo, ahora, por si algo, en el judaísmo no ven a Lucifer como un ángel caído, simplemente estoy haciendo la conexión con lo que nosotros conocemos de Lucifer o Hillel, incluso con lo que los cristianos creen de Hillel y o Lucifer. Pero, por si algo también para los nuevos, el nombre Hillel sería el hebreo de lo que se conoce como Lucifer. Entonces, según el judaísmo, el séptimo de Adán, séptimo después de Adán, que es Enoc, después de los 365 años que estuvo en la tierra, fue llevado a los cielos y se convirtió en el ángel Metatrón. Entonces, según el judaísmo, Metatrón era Enoc, que al ser ascendido recibió el cuerpo de Malach y se convirtió en ese ángel. Y eso, curiosamente, estaría conectado también con el hecho de que el último, que es representado por Enoch, resulta ser Micael, según Daniel 12:1, que según el libro de Zorobabel es Metatrón. Entonces ahí hay muchas conexiones que los judíos no hacen directamente, como acabo de decir. El otro Metatrón no es que ellos digan que es Lucifer, es simplemente las características que dan de él, son las razones por las que yo digo que sería el que en el cristianismo se conoce como Lucifer. ¿En qué momento inicia el sellamiento? ¿O ya inició? ¿Y hasta qué momento se daría el mismo? Que si con sellamiento me imagino se refiere a los 144,000 que van a ser sellados en sus frentes con el nombre del Padre y del Hijo. En sí, la prédica de los dos testigos dura 3 años y medio. Se podría decir que el último año va a ser el de más efecto, y es posible que ese último año de los 3 años y medio sea en el que ya se sellan oficialmente los 144,000. Y explico ya por qué. En sí, recordemos también la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran insensatas, 5 prudentes. Lo particular es que las 10 eran vírgenes, por decirlo así, eran aptas para la boda. Sin embargo, solo 5 de ellas mantuvieron el aceite, tuvieron aceite suficiente para el final, o sea, perseveraron hasta el fin. Las otras eran vírgenes, o sea, pudieron ser, pero por no perseverar en la unción, en el Espíritu, en recibir más del Padre y demás, quedaron fuera de la boda. Entonces, eso parece indicar que cuando los dos testigos empiezan la doctrina, empiezan a predicar, van a llegar a creer un grupo de personas mayor al que al final va a ser sellado, puesto que a través de los 3 años y medio solo perseveraría en la mitad. Y bueno, digo la mitad cuando tomamos la parábola como si fuera exacta, puesto que son 5 vírgenes insensatas, 5 prudentes. Entonces, de toda la gente que vaya a escuchar y decir creer en la doctrina de los dos testigos, solo van a perseverar una cantidad similar a la mitad, y esos serían los que serían sellados oficialmente en el último año. ¿Y por qué digo el último año? Porque
recordemos que los nombres de los escogidos están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es el que está sellado con 7 sellos en Apocalipsis 4, 5, y que se abre en el Apocalipsis 6. Pero se empieza a abrir en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 se abre el primer sello de los 7. Después continúa hasta que se abre el séptimo sello, obviamente, que es donde empiezan las 7 trompetas. Las 7 trompetas, todo parece indicar que se van a dar en cuestión de alrededor de un año, y por eso el hecho de que en ese caso serían 2 años y medio más o menos, dándose los sellos, 2 años y medio más o menos, repito, dándose los sellos, y una vez que se abre el séptimo sello, ya se abre el libro. Y una vez que se abre el libro, se pueden ver los nombres de aquellos que son sellados con el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, también recordemos que en capítulo 6 se dan los primeros 5 sellos, y en el 7 de Apocalipsis se menciona el malaj que viene con el anillo de sellar. Entonces ahí también está mostrando que el sello de los 144,000 empieza un tiempo después de que ya los 2 testigos hayan empezado a predicar. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Ahora la pregunta que iría siguiente, me imagino, sería ¿cuándo empezarían los 2 testigos a predicar? Como ya he explicado, los 2 testigos empezarían en el primer sello, en el principio de los últimos 7 años, pero así como el sol de justicia, bueno, el último es el sol de justicia, y así como el sol en las mañanas toma su tiempo para verse después de iniciar su luz, igualmente la doctrina va a empezar mostrando su luz a los que estén alrededor y eventualmente va a llegar a alumbrar al mundo entero. Entonces eso va a también tomar su tiempo. Por eso es que siempre he dicho que la mayoría de la gente, la mayoría del mundo, que no va a reconocer verdaderamente ni aceptar menos a los 2 testigos, no van a ver esa señal en lo absoluto. Sin embargo, vemos que el segundo sello es guerra mundial. Entonces, por eso he dicho que una vez que se dé la tercera guerra mundial, ya podríamos poner o acomodar varios eventos del Apocalipsis, puesto que la tercera guerra mundial vendría siendo el segundo sello. Según lo que hemos visto, la tercera guerra mundial o el segundo sello se abriría alrededor de finales del primer año de los últimos 7. Por ende, una vez que se dé la guerra, podríamos saber que unos cuantos meses atrás habrían iniciado los 2 testigos ya oficialmente, con los 3 años y medio de prédica. El primer pacto fue carnal por Yahweh, o unos ángeles lo hicieron carnal. Se podría decir que sí a las dos, porque Yahweh tenía que dejar un reflejo o dejar algo para que después se pudiera entender lo real, o sea, dejar un modelo para después poder ver la realidad y poder aceptarla. Mientras que si no hubiese Yahweh dejado todo lo que sucedió antes de Mashiach, Mashiach no hubiese podido venir a cumplir todo lo que vino a cumplir. Entonces, también como he mencionado muchas veces, ¿verdad? El antiguo pacto y el nuevo pacto son para mostrar justicia y misericordia, los 2 tronos sobre los cuales se sienta el Todopoderoso. Entonces, así como está escrito en Éxodo, y después lo explica Pablo, es que Yahweh le mostró un modelo a Moshe en el monte, a través del cual él tenía que hacer el Mishkan, y después vemos que por eso el Mishkan y el mismo templo eran solo un modelo, porque hizo todo basado en un modelo. Es decir, todo lo que sucedió antes de Mashiach era solo para representar algo. Cuando vino Yahushua, él dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, porque se refería a su cuerpo. Si no hubiera habido templo, no se hubiera podido entender lo que es el cuerpo de Mashiach. No se hubiese podido entender un montón de cosas. Entonces, Yahweh dio la Torá, la cual es verdadera, y permitió la interpretación por la carne, para que después viniese la interpretación por el espíritu y se pudiese comprender en contraste con el error de haberla interpretado por la carne.
es como un negativo cuando, bueno, para los que son un poco más entrados en edad, yo no sé si recuerdan cuando en el pasado uno tomaba fotos y tenía que llevar el rollo, sacar el rollo de la cámara, llevarlo a un lugar, pagar, esperar una hora, y eso fue cuando estaba bien avanzado, esperar una hora para que le dieran las fotos. Y aún antes de eso le daban los negativos, porque hay un proceso en el que, digamos, se toma la foto y antes de poder recibir el resultado de la foto, el hombre que hacía todo el proceso primero hacía un negativo, que es el contrario de la foto, o sea, todos los colores contrarios en el espectro de luz, todos los colores contrarios de la foto. Eso era lo que recibía del rollo de fotos. Y después lo volvía negativo, aquel negativo, y así llegaba el positivo, menos y menos da más. Entonces, cuando agarraba del rollo el negativo, que son todos los colores opuestos, después hacía un negativo de ese y obtiene la foto verdadera, que es lo que le daban a uno. Entonces, el antiguo pacto interpretado por la carne viene siendo el negativo de la realidad. Cuando Yahweh estaba preparando la foto correcta, pero primero tenía que mostrar todo lo que era opuesto a la verdad, aquello que venía a través de la carne. Espero se haya entendido esa analogía porque creo que se aplica súper bien en ese punto, para entender por qué era necesario, porque Yahweh lo permitió. Y como tenía que darse así, algo que era separado de la verdad, que viene del tercer cielo, entonces Yahweh lo hizo o lo permitió a través de los ángeles del segundo cielo. Y de ahí la conexión que mencioné con respecto a la voluntad permisiva y la voluntad perfecta que al final se unen, representado también por las dos tribus o las dos porciones de las tribus del norte y las tribus del sur, como lo vimos también en Ezequiel 37. Después decía, ¿qué propósito tuvo el hacer el primero en el primer lugar si iba a reemplazarlo con uno nuevo? Creo que esa pregunta también se responde, usted me dirá, Noah, creo que también se responde con lo que acabo de mencionar. Es igual que el árbol del conocimiento del bien y el mal. Era necesario que conociésemos el mal para poder saber lo bueno que es el bien, lo hermoso y lo deseable. Pero si no hubiéramos dado por sentado un montón de bendiciones que Yahweh nos daría, no las hubiésemos apreciado, no hubiésemos escogido servirlo por montones de razones erradas, por la falta de conocimiento, la falta de experiencia, en este caso la experiencia de las consecuencias de hacer lo que no está bien, de hacer lo que Yahweh nos dice que no hagamos. Pregunta del libro de Enoc, capítulo 78, 1 al 3, significado del nombre sol y significado del nombre la luna. Los nombres del sol son los siguientes. El primero es Oranges, el segundo Tomás, y la luna tiene 4 nombres. Ahora, me pregunta significado del nombre del sol. Tomás es gemelo. Tomás es gemelo y podría referirse en el sentido literal a ser hermano de la luna, haber sido creados en el mismo día, como haber nacido en el mismo día. Eh, y en el sentido tal vez más elevado, se conecta con lo que mencionaba ahora de Metatrón, que hay dos Metatrón, dos ángeles en el cielo importantes, uno que se reveló, otro que se mantiene fiel, como Saúl y David, Eilel y Micael. El sol de esta tierra representa a Eilel, el sol de la próxima representa al último, el sol de justicia. Entonces, esa podría ser la razón o una de las razones por las que uno de los nombres es Tomás. Oranges tendría que verlo en hebreo como para poder definir la segunda parte del nombre a qué se refiere, pero el inicio es Or, que es luz, y al ser obviamente el sol la primera fuente de luz de la tierra, eh, ese es el punto, una lumbrera, pero sí tiene una segunda parte del nombre que, repito, tendría que ver en hebreo para poder ahí eh, decir a qué se refiere. Después dice, y la luna tiene 4 nombres. También
Curioso, el primero, el sol, ¿verdad? El primer verso que habla del sol tiene dos nombres, así como el sol o está o no está, o es de noche o es de día. Como dije ahora, lo de Tomás se conectaría con, en lo literal, con la luna, como su hermana, que tiene que ver con la noche, y por ende el sol sería como el gemelo del día, o el gemelo de luz, y lo cual obviamente la parte de luz está conectado con el nombre Orantes. Mientras que la luna tiene cuatro etapas a través de su ciclo. Luna nueva, cuando está la luz a la mitad de llenarse, después luna llena, después cuando está a la mitad de vaciarse. Entonces ahí tenemos cuatro etapas o fases de la luna, como los cuatro nombres que tiene. Entonces, así como el sol está conectado con dualidad, noche y día, y por eso dos nombres que tienen que ver con gemelo y con luz. Por otro lado, la luna, cuatro nombres que tendrían que ver con cada una de las cuatro fases, que también tiene que ver con los cuatro ángulos de la Tierra y con las cuatro criaturas que rodean el trono de Yahweh. Dice, el primero es Asonia, el segundo Évela, el tercero Benace y el cuarto era él. Tristemente, ¿verdad? Este capítulo, bueno, este libro no está, y si lo tiene, bendito Yahweh, me lo puede pasar en hebreo, o si sabe dónde conseguirlo, como para ir a buscarlo rápidamente, porque no dudo que se pueda encontrar, pero sí podría tomar un tiempo, como para buscar estos versos en hebreo, y todavía menos conectados con la concordancia, como podemos hacer con la escritura, por ejemplo, en la página que normalmente uso para mostrar lo que dice la concordancia acerca de cada una de las palabras de la escritura. Como este libro no lo metieron en la escritura, entonces no tenemos esa posibilidad de hacerlo tan fácil al menos. Y no tengo la versión hebrea, no tengo el libro de Enoch en hebreo como para ver sus nombres en hebreo, que es donde se ve más fácil la raíz de los nombres como para saber su significado. Evela me parece, así por la fonética, que se conectaría cuando está llena, la luna llena, cuando ya eh, se podría ver de dos maneras, cuando está llena de luz o cuando fue tragada por la oscuridad. Benace, por el inicio, se conectaría con Ben, que podría ser cuando nace, o sea, cuando hay luna nueva. Era él, sabemos que él tiene que ver con el poderoso, que ponen aquí como era él, sí, se podría ver como el poderoso que despierta, quizá, pero repito, al no tenerlo escrito en hebreo, no puedo decirlo con completa certeza. Me debe hecho hasta el verso 4. Entonces, la luna tiene cuatro nombres. El primero es Asonia, el segundo Évela, el tercero Benace y el cuarto era él. Estas son las dos grandes luminarias. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo. Hay una imagen que yo puse, yo creo que no es necesario ponerla, pero todos han visto el sol y han visto la luna y han notado que son exactamente del mismo tamaño. Y hay veces donde el sol o la luna se ven un poquitito más grandes, un poquitito más pequeñas, lo cual solo eso debería ser suficientemente eh, particular para preguntarse cómo es posible que uno, si nos dicen que están a miles de kilómetros, eh, bueno, en el espacio de lejos, cómo es posible que podamos notar el mínimo cambio de tamaño y en cuestión de días, ni siquiera de meses, como algunos pensarían por el hecho de que según lo que nos dicen, la Tierra está de un lado, de un extremo de la órbita y después a los otros 6 meses del otro lado completamente. Entonces algunos dirían, cuando va por el medio el Sol se va más grande, pero ni siquiera, ¿verdad? Porque según la teoría de ellos está tan lejos el Sol e incluso la Luna, aunque según ellos está más cerca, que, que no se podría o no se debería notar ninguna diferencia en el tamaño como lo podemos hacer, que a veces la luna se ve mucho más grande o el sol, dependiendo de donde se esté en la Tierra. Entonces, si en un lugar en la Tierra la luna se ve más grande que otro lugar en la Tierra, quiere decir que está más cerca de ese lugar en la Tierra donde se ve más grande. Es lógica. Pero ¿cómo puede estar más cerca de ese lugar en la Tierra si se supone que está a la misma diferencia, o sea, a la misma distancia, simplemente dando vueltas alrededor de la Tierra?
o la Tierra alrededor del Sol, pero incluso el Sol también lo vemos que desde la perspectiva del hombre parece cambiar de tamaño en ocasiones. Pero en general vemos lo que dice aquí el libro de Enoch. Dice, estas son las dos grandes luminarias. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo y la talla de sus dos circunferencias es, aquí ponen similar, pero en realidad es exacta. El Sol y la Luna son exactos. Cuando se habla del eclipse como la Luna tapando el Sol, ¿cómo es posible que pueda la Luna tapar el Sol? Si, como nos dicen, hay tanta diferencia de distancia entre el Sol y la Luna y sorprendentemente para nosotros queda perfectamente del mismo tamaño como para que lo tape. Entonces el hecho de que se vea ahí que son del mismo tamaño muestra que los dos están a la misma distancia, o al menos similar, ¿verdad? Porque uno tendría que pasar delante del otro. Entonces están a la misma distancia de la Tierra, son ellos los que están dando vueltas sobre la Tierra, y el tamaño de ellos es, de la circunferencia, es del tamaño de la circunferencia del cielo. Recuerden que el cielo está posado sobre la Tierra. Según la Escritura, Yahweh puso pilares a la Tierra y al cielo. El cielo mismo está sobre fundamentos porque es firme, es el firmamento. Y lo puso sobre el círculo de la Tierra. Entonces, alrededor del círculo de la Tierra está la circunferencia y según el libro de Enoch, el Sol es del mismo tamaño que la circunferencia de la Tierra, solo que está tan elevado que se ve del tamaño que lo vemos, como si fuese, ¿verdad? Más pequeño por el hecho que podemos verlo ahí arriba. Entonces, dice, estas son las dos grandes luminarias, el Sol y la Luna. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo y la talla de sus dos circunferencias es similar. Dentro de la circunferencia del Sol hay 7 partes de luz que le son añadidas de más con respecto a la Luna. Eso quiere decir que el Sol alumbra 7 veces más que la Luna. Y en la Escritura también vemos esto. En el judaísmo se habla de que en el inicio de la creación la Luna y el Sol iban a alumbrar lo mismo, pero que la Luna llegó a decirle al Todopoderoso que eso no era correcto, porque cómo podían haber dos líderes con la misma estima, con el mismo honor. Entonces Yahweh dijo, tienes razón, te voy a quitar un poco de luz. Obviamente la Luna lo que quería era ser más brillante que el Sol. Y por eso la Luna quedó de esa manera, 7 veces menos de luz, e incluso se llena y se vacía de luz a través de su ciclo. En la Escritura vemos que en el otro mundo la Luna va a recobrar su luz, su esplendor. Entonces está escrito en los profetas que la Luna va a llegar a brillar 7 veces más en ese tiempo y que la medianoche o la parte más oscura de la noche, que sería en realidad a las 6 de la mañana, va a ser como el mediodía de hoy en día. Entonces, lo más oscuro de hoy en día en la noche va a ser como lo más brillante de el día. Y también dice la escritura que igualmente el sol va a recibir 7 veces más de luz. Entonces, la luna va a llegar a la luz que tenía en el inicio de la creación, que es igual al sol. Pero el sol va a recibir, se podría decir, como recompensa por su servicio durante toda la historia, 7 veces más de luz. Entonces, no nos podemos imaginar cuán brillante va a ser en ese momento. Entonces dice, dentro de la circunferencia del Sol hay 7 partes de luz que le son añadidas de más con respecto a la Luna, y con completa mesura le es transferida a ella hasta la 7ª parte extraída al Sol. Algo que he mencionado, bueno, y se puede ver más o menos en las imágenes que he puesto en la página de Los del Camino, en las galerías, es que puede que haya una transferencia de luz del Sol a la Luna, pero no necesariamente como nos han dicho, ¿verdad? Como sale del Sol y se refleja en la Luna, sino como, por decirlo así, desde dentro del firmamento. Hay una conexión entre el Sol y la Luna. Sin embargo, también recuerden que he mencionado cómo la luz que sale de la Luna es diferente a la luz que sale del Sol. Eso muestra, son, ya sea por la lumbrera de la cual emanan, que puede ser lo que provoca que sean diferentes tipos de luz,
o puede ser que desde el puro inicio la luz que sale a través de esas dos lumbreras sea ya diferente. La luz de la luna enfría, la luz del sol calienta, entre otras cosas que se han notado de la luz, así como también la luna tiene efectos en emociones, tiene efectos en heridas y en cosas así. ¿Hasta qué punto las casadas deben sujetar a sus maridos en caso de que él no sea creyente, como ayudar a que crea aparte de la oración? ¿Hasta qué punto las casadas deben sujetarse a sus maridos en caso de que él no sea creyente? En sí es como en toda sujeción, cualquier sujeción de, de un niño a padres, de una esposa a esposo, de un esposo a jefe. Obviamente el esposo tiene como cabeza a Mashiach, pero aquí hablando en cabezas de la tierra, ¿verdad? En líderes en la tierra. Entonces cada uno tiene que sujetarse hasta el punto en que la cabeza le pida algo que se sale de lo que Yahweh manda. Es el momento donde uno ya pone un límite y dice, esto no puedo hacerlo porque hay una cabeza mayor a usted que no me permite hacerlo. Pero mientras lo que le estén pidiendo esté de acuerdo, vaya en línea a lo que el Todopoderoso pide, hágalo porque el Todopoderoso nos manda a sujetarnos. Entonces, también el sujetarse es una gran muestra de humildad inmensa, ¿verdad? Entonces es parte de el trabajo en uno mismo cuando se llega al pensamiento, del sentimiento de no hacerlo. Pero también tendría que preguntar más detalles con respecto a cómo qué cosas le pide o qué cosas le hace, puesto que obviamente no se debe aceptar violencia ni abuso de ningún tipo. Entonces, ¿hasta qué punto las casadas deben sujetarse a sus maridos en caso de que él no sea creyente? ¿Cómo ayudar a que crea aparte de la oración? Lo principal es con el ejemplo. Digamos, si antes eh, usted actuaba de una manera X negativa, que a él le molestaba mucho, y ahora usted deja de actuar de esa manera, él va a ver el cambio y se va a complacer, y ya sea que no lo sepa y le pregunte, o que él deduzca que es por estar con el Padre y por estar leyendo la Escritura, que ahora usted actúa diferente, que ahora usted es una mejor persona en esto y lo otro. Entonces, a través de los ejemplos que usted dé, él va a poder eh, o debería sentirse atraído hacia lo que usted está haciendo y lo que está creyendo. Em, y por supuesto, aprovechar las oportunidades que el Todopoderoso le dé cuando se hable de algo espiritual, cuando se hable de algo de la iglesia, de religión, aprovechar para ya sea mencionar la falsedad que hay en el mundo y por otro lado la verdad que hay en la escritura y la necesidad que tenemos de leerla y buscar del Padre. También, ¿verdad? Se podría incluir el ayuno junto a la oración y por supuesto la paciencia, porque a veces uno quiere todo para allá o para la próxima semana y cada persona es diferente y solo Yahweh es el que sabe cómo tratar a cada persona. Él nos puede dar discernimiento para nosotros ayudar en algo, pero es principalmente Yahweh a su tiempo el que hace las cosas. Dice aquí, el lugar preparado para los pocos es en el cielo o en este mundo. En eso hay varias opiniones. Por ejemplo, bueno, hay una opinión muy común en el cristianismo que dice que es en Petra. Por otro lado, algo que yo he notado particular es que en Apocalipsis 14 vemos que los 144,000 están en el monte Sión, pero en Apocalipsis 15 vemos que están sobre el firmamento. Hay dos formas de ver eso, puesto que el monte Sión representa el reino de Yahweh y sobre el firmamento está el reino de Yahweh, entonces puede haber una conexión ahí o puede ser que son reunidos los 144,000 en el monte Sión literal y después Yahweh los transporta a encima del firmamento a cantar la canción del Cordero y de Moshe. Y se podría decir que a partir de ahí se estarían 3 años y medio en un lugar apartado, preparado. También la escritura dice que, bueno, Yahushua dijo que él se iba a preparar lugar y que volvería después de haber preparado lugar para tomar a la esposa para sí mismo. Antes de que Yahushua viniese, se creía que lo más alto era el segundo cielo. Y en ese cielo habían
dimensiones diferentes o 7 cielos. En los libros gnósticos vemos un octavo cielo, que es al que Pablo se refiere como el tercer cielo. Además, en los libros gnósticos vemos lo que se podría decir un cielo intermedio que Yahweh hizo entre el segundo y el tercer cielo, que era temporal en el sentido de que era para estar ahí mientras descendía a la tierra y después tomaba la autoridad para poder volver a entrar ante el Padre. Entonces, es posible, y repito, porque dicen los libros gnósticos, que el lugar preparado sea ahí, en ese espacio que hizo Mashiach antes del tercer cielo, antitos de él poder entrar al tercer cielo de vuelta, después de la muerte y resurrección, ese lugar similar a lo que sería el lugar puro, antitos del lugar purísimo. Entonces, es posible que, digamos, los 144,000 vayan a tener un acceso de alguna manera al tercer cielo después de que se dé ya todo lo que tiene que suceder en la tierra, incluyendo lo de la guerra de Armagedón. Los 144,000 van a estar en el lugar preparado desde la séptima trompeta hasta la guerra de Armagedón. Entonces, por eso sí cabe la posibilidad de que esos 3 años y medio sean en la tierra, en algún lugar que Yahweh vuelva, o sea, esconda de tal manera que ahí puedan estar. Y digo esconda porque podría ser, cuando digo en la tierra, no necesariamente tiene que ser en la superficie. Podría ser debajo de la tierra, como ahorita sabemos el paraíso y el Seol están debajo de la tierra, pero son otra dimensión a donde van las almas. Hay historias, como ya he explicado también, de que se dice que hay civilizaciones debajo de la tierra y según algunas historias muy interesantes que he leído, unos hombres que fueron al interior de la tierra se encontraron con una civilización y la civilización les mostró un lugar que al parecer era especial y era para un grupo de personas que iban a llegar en el final de los tiempos y que nadie más podía entrar ahí. Y en eso había una montaña inmensa que nadie podía tocarla, nadie podía entrar porque estaba preparada para alguien, en fin. Y esa es una historia que no tiene nada que ver con la escritura, pero dice muchas cosas que se conectan con cosas que el Todopoderoso nos promete en la escritura. Entonces, podría ser en el interior de la Tierra un lugar perfecto, paradisiaco, básicamente, donde puedan estar ahí los 144,000 por esos 3 años y medio últimos, después de haber estado en el firmamento cantando la canción del Cordero y de Moshe. La otra posibilidad es que después de cantar la canción en el firmamento del Cordero y de Moshe, Mashiach los lleve a un lugar aún un poco más elevado, que sería ese lugar intermedio que mencioné ahora. Entonces, esas serían dos posibilidades del lugar preparado. Varias semanas me aparece esta numeración 1111 en diferentes lugares y la verdad no sé qué significa. Como ya he explicado, ese es un número que llama mucho la atención. Hay páginas enteras en internet acerca de ese tema, de opiniones, de opiniones, de opiniones, de qué es lo que significa. Yo considero lo principal es que es un número muy llamativo, entonces por eso llama, o sea, se queda en la mente cuando uno lo ve y eso hace sentir que es especial y que algo está diciéndosele ahí a uno. Em, Yo cuando me ha pasado, porque yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo, sinceramente, en algún momento que lo nota y después le deja de prestar atención, que es demasiado. Em, lo he conectado, por supuesto, con Apocalipsis 11:11. Curiosamente tiene que ver con los dos testigos, la muerte de los dos testigos. Em, también, o sea, como se ve, se puede ver como la venida del primero con Juan el Bautista y la venida del último con Eliyahu, o sea, los dos testigos de hace 2000 años y los dos testigos del fin de los tiempos para completar toda la misión. Hay quienes lo ven como sí, como un mensaje de los ángeles. Eh, yo, repito, ya que hay tantas opiniones al respecto, lo he visto simplemente como una manera de ponerme más alerta, como de prestar atención a ver si el Todopoderoso me quiere decir algo, pero no viéndolo como que el número mismo es un mensaje en sí. Como ya he dicho, cuando lo he visto así, lo que he tomado son los versos de la escritura o cosas similares que se conecten con ello. Hay números que se ven, digamos, en la repetición, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3. Cuando se repiten los números llama mucho la atención, entonces parece que hay un mensaje. El, eh, la parte de uno que tiene que ver con lo codificado y eh, con el deseo de conectarse con algo más allá, lo lleva a sentir que hay algo ahí. Y como siempre les digo, o sea, puede que sí lo haya, pero tampoco podemos sobre espiritualizar todas las cosas, ¿verdad? Entonces puede que sí lo haya y por eso le digo, ponga atención y preste atención a ver si el Padre le quiere decir algo, ore para que el Padre le revele
vaya y lea cosas de la escritura que estén conectadas con esos números, como por ejemplo pues, en sí, con ese número, lo que siempre digo es lo del libro de Jeremías, lo que dice Jeremías en ese capítulo: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, secretos que tú no conoces. Entonces, como le digo, cuando veo yo la hora y están 3:33 o 33:3, es como habría que tomarlo, eh, eso es lo que se me viene a la mente. Entonces, en cierta forma, el Padre me habla a través de esa hora si quiere, porque sabe que eso es lo que yo tengo en mente. Pero para eso hay que llenarse la mente de escritura como para poder hacer esas conexiones. Igual que como mencioné ahora con 11 y 11, Apocalipsis 11 y 11. Uno que para mí es súper especial y yo sé que no se presta con el punto que estaba diciendo porque es las 8:28, que me suele suceder bastante, a pesar de no ser los mismos números, me resalta porque el capítulo Romanos 8:28 para mí es muy importante. Entonces, el hecho de ya tener algo uno en la mente, como en este caso, ver un capítulo, un verso como importante, y por ende recordar los números, si uno los ve en la hora o los ve en una placa de un carro o algo así, le va a llamar la atención y le va a quedar ahí. Continúo. Dice: ¿puede influir espiritualmente la persona que te haga un tatuaje? Es preferible que sea alguien apartado. Pues sí, o sea, sí, pocas palabras, sí. Sí podría, obviamente, sabes que sí es un tema un poco controversial, obviamente, pero solo enfocándome en la pregunta, por eso siempre es bueno orar antes de todo lo que haga, y más en cosas así. Eh, digamos, y principalmente por el hecho de que sale sangre, como en el hecho de ir a un médico, como siempre digo, el orar para que sea el Padre el que actúe a través de las manos del médico. Dice aquí, eso que se llama, bueno, me pone aquí apucultura. Creo que es acupuntura lo que se refiere. Como ya he dicho, sí hay mucha gente que lo considera malo, simplemente yo creo por venir de la cultura que viene, porque nunca he visto argumentos en sí para mostrar qué es lo malo de o qué puede pasar malo con hacerlo. Por otro lado, curiosamente, como ya mencionaba, escuché una vez a un judío mencionar que esas prácticas venían de Abraham, que fue parte del conocimiento del cuerpo que le dio Abraham a algunos de sus descendientes, de los cuales tuvo con Ketura, eh, y que se dice que de ahí vendrían muchos de los asiáticos. Entonces, según algunos judíos, la acupuntura en realidad fue un conocimiento que Abraham pasó a uno de sus descendientes, por lo cual no sería negativo en lo absoluto. Los que están en contra de eso, yo creo que lo hacen porque hay otras cosas negativas que se hacen en Asia, por supuesto, y al utilizar eso también lo meten dentro de un todo, pero no he visto, al menos yo hasta el momento, y si alguien tiene información que me la envíe, sería buenísimo. No he visto algo que diga por qué sería malo, o qué sería el aspecto negativo, o cómo influirían los demonios o algo así. Eh, Puesto que en sí la acupuntura se basa en ver puntos específicos del cuerpo que están conectados con un órgano o con algo que está teniendo un problema, y a través de manipular esos puntos específicos se llega a manipular el órgano con el cual está conectado, y así se hace que vuelva a un funcionamiento mejor. Por ejemplo, es más la explicación simple, creo, de lo que es ese proceso. O sea, y eso es súper positivo, el no tener que usar nada más que estipar un punto, buenísimo. Y tras de eso, y digo estripar un punto porque no se necesitan necesariamente agujas. Se empezó con agujas, pero hay otros métodos que usan. Hay gente que pone cera, o que simplemente estripa bien duro, eso sí, el punto donde es, y produce algo similar o exactamente igual que cuando se meten agujas. Entonces yo creo que mucha gente como lo ve malo por el hecho de que entran agujas, pero ni siquiera el meter agujas es necesario en realidad. De fijo lo hacen charlatanes que no saben dónde están los puntos verdaderos, y tal vez pueden estripar puntos que no deberían estripar y pueden hacerle daño a la persona. De hecho, o sea, es que antes, y es que hay algo real. Antes, cuando alguien tiene algún problema, le hacían un corte para que le saliera un poco de sangre, y le estaban sacando la sangre mala. Y lo que hace ahí es que al sacarle un poco de sangre, eh, hace que el cuerpo tenga que hacer más sangre. Entonces, cuando el cuerpo empieza a hacer más sangre, produce sangre nueva y buena,
entonces reemplaza la mala. Entonces por eso sí servía y por eso sí sirve eso, porque lo que hace es mover, digamos, algo que estaba estancado, lo mueve hacia esa parte donde se está succionando, entonces provoca un movimiento que le da, porque movimiento es vida, ¿verdad? Como vitalidad que está conectado con movimiento. Entonces, sí, por eso sí, creo que también está eso funciona. Para desestresar y otro montón de cosas. ¿El paraíso dónde queda? ¿Y quiénes van a ese lugar? El paraíso queda a la par del Seol. Para eso voy a leer rápidamente Lucas. Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Esto es muy importante porque vean la diferencia. El mendigo fue llevado por malajim al seno de Abraham. O sea, en realidad no murió en lo que respecta a lo espiritual. Su cuerpo murió, pero él fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El seno de Abraham es un nombre o un título del paraíso. El hombre rico también murió y fue sepultado, punto. O sea, él sí murió en todo aspecto porque se va al infierno. Entonces, el hombre rico también murió y fue sepultado. No menciona nada de ningún malajim, de ningún Abraham. Él tuvo lo bueno en su vida, puesto que fue rico. El otro fue mendigo. Entonces, verso 23. En el Seol, en el Sheol, que es a donde van las almas de los muertos, en el Sheol, donde era atormentado, en la parte del infierno, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Entonces, en el Seol hay dos partes. Una donde hay tormento, que es donde estaba el rico, cuyo nombre ni siquiera se menciona porque era pecador. Y otra parte que es la del paraíso, llamada el seno de Abraham. Y desde un lado se puede ver al otro lado. Entonces en el Seol es donde van las almas. Donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Él llamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí. Ahí vemos que en el infierno y en el paraíso las almas se reconocen, incluso si no vivieron en el mismo tiempo, puesto que vemos aquí que la persona reconoció a Abraham y reconocía al mendigo con el que había tenido pues experiencia en su vida, o sea, ya que estaban a la puerta de su casa. Él llamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Sin embargo, Abraham dijo, Hijo, recuerda que cuando estabas vivo tuviste las buenas cosas mientras él tuvo las malas, pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en una agonía. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros, una profunda hendidura ha sido establecida. Para aquellos que quieran pasar de aquí a ti, no puedan. Tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros. Entonces, la historia sigue y ya está grabada en el canal, entonces pueden ver eso si desean todo el capítulo. Y para responder, decía, el paraíso donde queda, queda en el Seol, el seno de Abraham, la parte más alta. Y según Apocalipsis 6, donde vemos que se da el quinto sello, se dice que las almas de los mártires estaban bajo el altar. Eso indica entonces que el paraíso se encuentra bajo tierra, debajo de donde estaría el monte Sión. O sea, donde iba el templo, sería la parte de la faz de la tierra, de la superficie de la tierra, ahí estaría el templo. Debajo de eso, en otra dimensión, claro está, en el de las almas, estaría la parte del paraíso. Cerca de ahí, en la tierra, está un lugar llamado Gehinom, que es como le llaman al infierno, porque debajo del Gehinom sería donde está el infierno o la parte fea del Seol que acabamos de ver, donde cayó el rico. Entonces, ¿quiénes van a ese lugar? Los justos, punto. Dice aquí, y verá, a través de Yahushua somos justificados. Entonces, claramente los que siguen a Mashiach.
entre los que obviamente han conocido de Mashiach. Antes de Mashiach iban los que esperaban a Mashiach. Hoy en día van los que creen que Mashiach ya vino. Dice, ¿qué pasaría con personas con discapacidades que les dificulte a la hora de la huida? Em, pues hay diferentes posibilidades, desde que se muestre ahí el amor fraternal de algunos otros para ayudar, hasta el que Yahweh haga un milagro para que las personas sean sanadas, para que puedan hacer lo que Yahweh mandó, hasta el hecho de, como he explicado en otras ocasiones, o sea, Yahweh conoce los corazones, conoce las personas, y a veces me han preguntado qué pasará con las personas que estén presas cuando llegue el momento de la vida. Como he dicho, el sistema en la bestia no se va a enfocar en las personas que piensa que ya tiene bajo su poder, como los presos o algunos discapacitados, ¿verdad? Se les diría. Entonces, al pensar ellos que ya los tienen bajo su poder, no buscarían ir de primero a ellos, y eso sería parte de lo que les daría tiempo para ser parte de la cosecha que sucede en cuestión de días después del primer momento en el que se manifiesta la abominación desoladora. Y también, o sea, obviamente Yahweh no pone ninguna cosa a nadie que no pueda hacer, ninguna prueba que no pueda soportar. Entonces, Yahweh va a reconocer todo eso en la persona y que la persona haga lo que pueda, y Yahweh va obviamente a defender y poner la otra parte. Como está escrito, Yahweh se fortalece en nuestra debilidad. Entonces se va a fortalecer muchísimo en personas que se consideren tan débiles como para no poder huir. ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Qué cosas sí podemos hacer? La voluntad de Yahweh, el bien. Como ya he explicado, o sea, les recomiendo leer Romanos 14 o ver el estudio de Romanos 14, donde explico esto bastante a fondo. Esta es otra pregunta que me hacen bastante. Ya hay estudios al respecto, horas de enseñanzas al respecto. Entonces les recomiendo ver Isaías 58, Romanos 14. Esos en particular, pero hay muchos otros, Éxodo 20 y otros que ya están grabados. Entonces les pido que se tomen ahí el tiempo también para buscar un poco las respuestas, porque hay muchas veces que me hacen preguntas que ya están respondidas un montón de veces, tanto en los desprogramas como en este canal, en los estudios. ¿Cómo se guarda el Shabbat? Se guarda descansando de el mal, descansando de hacer el mal. Por ende, eso quiere decir que debemos vivir en Shabbat, porque el verdadero Shabbat es el milenio. Así como el verdadero templo es el cuerpo de Mashiach, el verdadero Shabbat es el milenio. Las 24 horas del día, cada 7 días, son el reflejo, son el modelo, son la representación. Y obviamente, ¿verdad? Repito, Romanos 14, hay gente que por su nivel de fe solo puede entender lo que es el Shabbat de 24 horas y solo eso separa. Mientras que aquellos a los que Yahweh les ha dado una fe más fuerte llegan a entender que el Shabbat es el milenio, y a través de Yahushua espiritualmente ya estamos en él, y por ende debemos vivir como en Shabbat. La escritura dice que el pecado esclaviza, o sea, pecar es trabajo. Por eso el Shabbat no se trabaja, porque no debemos pecar en Shabbat. Y de ser así, uno diría, entonces no debemos pecar nunca. Entonces vivimos en Shabbat porque no trabajamos para el enemigo, no trabajamos para el mal. Nuestras obras no son obras de mal, no deberían serlo al menos. Ese es un tema poco complicado porque depende del nivel de fe de la persona y por ende el conocimiento de la escritura, cuánto llegue a comprender lo que es el Shabbat y cómo cumplirlo. Porque yo le puedo decir algunas cosas que si tiene falta de fe, se le vaya a complicar y pensar que estoy de acuerdo con romper el Shabbat, como lo vemos en Romanos 14, que el que tiene poca fe no juzgue al que tiene mucha fe, y el que tiene mucha fe no menosprecie al que tiene poca fe por no entender o por no hacer las cosas como verdaderamente son. Porque no se trata, como hacen los judíos, de no poder tocar nada, ni apretar ni un botón, pero por otro lado en su corazón están pensando mal, están pensando todavía en plata, están eh, buscando, bueno, hasta ponen a un montón de gentiles a hacer cosas que ellos dicen que no se pueden hacer, lo cual debería ser pecado. Si uno piensa que algo es pecado y hace que otro lo haga, está haciendo a otra persona pecar. Si uno está haciendo a otro hacer algo en un momento donde uno no puede hacerlo, eso también debería entenderse que está mal. Entonces, hay mucha gente que por cumplir los Shabbat
de la manera judía o de la manera de los mandamientos de los hombres, más bien están rompiendo la voluntad de Yahweh. Y eso es lo que hay que tener claro, que no podemos guiarnos por mandamientos de hombres. Como ese es un tema bastante importante, repito, recomiendo ver Romanos 14, Éxodo 20 y Isaías 58, e incluso viéndolos, dependiendo de lo que conozca la escritura de fe y cómo esté con el Padre y todo eso, puede ser que entienda algunos detalles y otros no. Por eso mismo que le explico. O sea, el mismo Yahushua lo culparon de romper el Shabbat. Esa es una de las cosas de las cuales culparon a Mashiach, de romper el Shabbat. Y así está escrito. Porque según los mandamientos de hombres, él rompió el Shabbat. Pero el mismo Yahushua les explica que eran ellos los que rompían el Shabbat en realidad. Porque el Shabbat es un mandamiento de Yahweh, mientras que cumplían mandamientos de hombres en Shabbat. Entonces, si cumplen mandamientos de hombres en Shabbat, están trabajando para el hombre, no para Yahweh que hizo el Shabbat. Juan 5:17 que dice, pero él les respondió, mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando. Entonces, cuando lo acusaron, y me devuelvo un poco, dice, por cuenta de esto, los Yahudim comenzaron a importunar a Yahushua porque él hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les respondió, mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando. Entonces, al decir mi padre ha trabajado hasta ahora, nos dice, bueno, un montón de cosas. Voy a nada más decir un par. En Génesis 1 vemos que dice que Elohim descansó, pero aquí vemos Amén. que Yahushua dice que Yahweh hasta hoy trabaja, o sea, nunca ha descansado. No, Entonces, ahí se nos está revelando algo muy, muy clave con respecto a la conexión del Shabbat de 24 horas con un ángel, mientras que el verdadero Shabbat siendo el milenio, y por eso los 6.000 años Yahweh los ha trabajado. Por un lado porque no necesita descanso, y por otro lado porque el Shabbat es el milenio, y por eso dice Yahushua, y yo trabajo o estoy trabajando en presente durante un Shabbat, lo cual muchos habrían dicho, eso es pecado, ¿cómo está diciendo que está trabajando y es Shabbat? No entendiendo que el verdadero Shabbat es el hacer el bien, como dice la hermana, por supuesto, eso es vivir en Shabbat, y lo que respecta a tiempo es el milenio, representado por cada sábado, que curiosamente sábado en inglés le llaman Saturday, o sea, el día de Saturno. Saturno, según los griegos, es Cronos, el dios del tiempo. Entonces, es particular porque, como he dicho, el primer ángel en ser creado está conectado con Cronos, y por ende, cuando Yahushua dice aquí, mi padre ha trabajado hasta ahora, está dejando claro que el ángel que tuvo que descansar fue otro, y ese otro es al que estaban adorando estos judíos por los mandamientos de hombres o la cerca que ponen alrededor de la Torá a través de del Talmud, Mishnah y todo lo que mencionó ahora la hermana también. Dice por acá, al final, a la final trompeta que habla Pablo, dice shofar de Yahweh, y las trompetas del Apocalipsis le suenan las, okay. Y las trompetas del Apocalipsis le suenan los malach, es lo mismo. Ok, según muchos, el nuevo pacto se escribió en griego. Yo considero que se escribió en hebreo, ¿verdad? Como algunos otros. Creo que en esos también habemos bastantes, pero no el mismo número que hay de los que creen que se escribió en griego. Digo lo del griego acerca del nuevo pacto porque en el antiguo pacto vemos dos instrumentos, el shofar y la trompeta, como dos instrumentos diferentes, sonidos similares pero diferentes, porque estaban el shofar, que era para llamar a asamblea, para llamar a guerra, el instrumento que hizo Abraham con el cuerno o los cuernos del carnero que sacrificó en vez de Yitzhak, ahí empezó el shofar. Pero después Yahweh le dice a los levitas que hagan trompetas de plata para anunciar el inicio del mes. Entonces, en una parte de la escritura vemos shofar, en otra parte vemos trompetas. Entonces, cabe la posibilidad de que Pablo hubiese dicho shofar. Sí. También cabe la posibilidad de que hubiese dicho trompeta. Según una traducción de, del hebreo, o sea, según una versión hebrea del nuevo pacto del Apocalipsis en sí, dice trompeta. En todo caso,
Lo menciono por la forma en que me hizo la pregunta, pero cuando se trata de comparar lo que dice Pablo con lo que dice Apocalipsis, sí, están hablando exactamente lo mismo. A pesar de que hay cristianos que confunden ahí por lo del rapto, puesto que no calza cuando lo toman como debería ser. En Tesalonicenses y en Corintios, Pablo habla de que el soberano mismo con voz de trompeta llamaría a sus escogidos y dice que a la final trompeta. Si dice que hay una trompeta final, eso significa entonces que hay otras trompetas anteriores. En ningún otro lugar se mencionan trompetas que tengan que sonar en el fin de los tiempos, solo en Apocalipsis. Por ende, la trompeta final a la que se refiere Pablo es la trompeta séptima de Apocalipsis 11. Entonces, con eso que expliqué, vuelvo a leer la pregunta. A la final trompeta que habla Pablo dice shofar de Yahweh y las trompetas de Apocalipsis las suenan los malach, ¿es lo mismo? Eh, Como ya expliqué, sí son lo mismo, solo que la forma en que usted hizo la pregunta se puede confundir un poco por la diferencia entre shofar y trompeta. Dice, los cristianos agarran ese verso para el harpazo. Sí, para lo que ellos llaman rapto. La palabra harpazo aparece en la escritura en el griego, eso sí, en la versión griega. Y la séptima trompeta sí va a ser la cosecha, sí, pero la doctrina del rapto es diferente a lo que hablamos aquí de la cosecha. Utilizan versos que tienen que ver con la cosecha, pero lo explican diferente. Hablan de que son la mayoría de los cristianos que se van a ir, también hablan de que van a desaparecer donde quiera que estén, lo cual no es así necesariamente. Y por otro lado, lo ven como que empieza o que sucede antes de que empiecen los últimos 7 años, en la mayoría de los casos. Los cristianos consideran que el rapto, como ellos lo ven, sucede al inicio de los últimos 7 años. Entonces, espero con eso ya quedó claro esa pregunta. Dice que existe diferencia entre mankind y humankind. Pues ahí estamos hablando del idioma inglés. Entonces sería buscar un diccionario por decirle algo, pero no debería haberla, solo que ahorita la están haciendo porque lo ven todo como machista. Entonces, mankind sería machista porque solo menciona men y no womankind. Sin embargo, el hecho de que men sea parte de woman, o sea, las letras M-A-N sean parte de woman, mankind la incluiría a la mujer también. Pero humankind normalmente lo utilizan por esa razón, para incluir ambos sexos. Curiosamente, human también tiene man, M-A-N, entonces ya me imagino el pleito de las feministas. Dice aquí, ¿existieron los Anunnakis o algunos caídos que pudieron haber hecho una hibridación y de ahí en el inglés algunos hagan la separación por eso? Que los Anunnakis sí existieron, pero en la escritura son llamados Nephilim. Que hayan hecho híbridos, si lo hicieron, está en el libro de Enoch. Y de ahí en el inglés algunos hagan la separación por eso, ahí es donde no veo o sea, no veo la conexión, no veo el salto, porque estamos hablando de un idioma muy moderno relativamente. Ahora, es un idioma de confusión, entonces de fijo hay muchas cosas escondidas, negativas en el idioma, pero en este caso en sí no veo la diferencia, o no veo cómo ahí se incluiría híbridos. No sé si lo se refiere como inhuman, pero en lo que respecta a human, eh, se podría traducir como hombre de color, en realidad. Hue tiene que ver con color, man, hombre. Dice, entiendo que el Shabbat se guarda con el inicio del día, pero ¿cómo se guarda realmente desde el día de preparación? No, me imagino que me lo está preguntando basado en lo que quizá entendía antes que viene del judaísmo, como el día de preparación para el Shabbat que hacen los judíos, que es un día casi que bastante estresante porque tienen que preparar toda la comida y todo en la casa para no mover ni un dedo del día Shabbat. Y como para ellos el Shabbat empieza a las 6 de la tarde del viernes, entonces ven el día de preparación como desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del viernes. Me imagino que es eso a lo que se refiere. Ahora, como ya he explicado, los días en realidad empiezan a las 6 de la mañana, por ende el Shabbat empezaría a las 6 de la mañana. Y en lo que
usted quiera hacer para preparar para el Shabbat, es cuestión de que lo prepare antes de que llegue el Shabbat, pero no tiene que ser tan regulado así como por los mandamientos de hombres que han establecido que en el judaísmo ni siquiera entre ellos se entienden, porque todos los rabinos tienen opiniones diferentes en la mayoría de los mandamientos. Y en sí, o sea, como le digo, al final depende de qué es lo que usted necesite preparar, usted decide su vida, su casa y demás, preparar para el Shabbat para no tener que encargarse de eso en Shabbat, que sería como, ¿verdad? Encargarse de lo que tenga que ver con trabajo durante la semana para que cuando llegue el Shabbat usted se pueda despreocupar completamente de aquello que hace durante la semana para hacer dinero o cosas de negocios o cosas que no tienen que ver con el padre en sí, que es el principal punto. Bueno, ¿cómo se guarda el Shabbat? Ya lo respondí, ¿verdad? Hace rato, pero he escuchado eso. ¿Qué cosas sí podemos hacer en Shabbat? Me imagino que así es normal. Pues esa es una pregunta particular, ¿verdad? Porque en Levítico vemos que no se puede encender un fuego en Shabbat. Ya he explicado con respecto a lo físico y lo espiritual y le recomiendo ver el capítulo acerca de ese tema, porque una cosa es lo literal, o sea, por la letra, y otra cosa es entender por el espíritu. En lo que respecta a la letra, es por eso que los judíos encienden la menorá desde antes de que llegue, de hecho, minutos antes de que lleguen las 6, encienden la menorá para que quede fuego encendido y no tener que encender absolutamente nada durante esas 24 horas. Sin embargo, el fuego en sí, en el aspecto espiritual, se refiere a no tener contienda, a no levantar pleito, a no andar enojado. En sí, digamos, de nada sirve que usted no encienda un fuego en Shabbat si se va a enojar y encender un fuego en su corazón, encender un odio por alguien. Y ese es el punto verdadero acerca de lo que Yahweh nos quiere enseñar. Además de que hay que tomar en cuenta, hermanos y hermanas, que en el tiempo cuando se dio el mandamiento, según la letra, de no encender un fuego, el esfuerzo que había para encender un fuego era bastante, mientras que hoy en día un fuego se enciende con un botón. Entonces, o sea, se puede encender con un botón, dependiendo de la tecnología que se tenga. Y de ahí entraría todo lo que mencionaba ahora con respecto a las diferentes opiniones que tienen los judíos, porque ahí entraría todo un argumento de, ok, ya no tengo que trabajar para encender un fuego, entonces encender un fuego es trabajo verdaderamente o no. Y de ahí lo que me refiero con que el punto del mandamiento, porque la Torah no cambia, Yahweh no cambia, y la Torah es verdad y se refiere a misericordia y justicia, entonces el punto es, no encienda un fuego en su mente, en su corazón, en sus emociones, en su carne, las pasiones de la carne, la lujuria que también se conectan con el fuego. Ese es el punto. Y vuelvo y repito, ahora si estamos hablando de que usted le toma un montón de trabajo encender un fuego, pues estamos hablando de trabajo que debería evitarse, debería no hacer en Shabbat, pero volvemos a lo mismo. El trabajo físico no es el punto principal del Shabbat, es el trabajo espiritual. ¿A qué entidad está sirviendo? ¿A Yahweh o al dinero? ¿A Yahweh o a Gad, que es la fortuna? Y esa es parte de la clave principal del Shabbat. Dice, ¿cómo saber cuáles mandamientos de la Torah ya no están vigentes? Todos están vigentes. Lo que, lo que pasa es que se entienden diferente a como se entendían antes. Se toman diferentes a como lo tomaban los judíos que lo rechazaron a Mashiach, porque ellos lo tomaban por la letra, no entendían la Torah y por eso lo rechazaron a Mashiach. Entonces todos están vigentes, pero hay que entenderlos desde el sentido espiritual. ¿Cuál era el punto de lo que estaba ahí escrito o lo que está ahí escrito? Dice, los 10 de las tablas están vigentes, o por ejemplo los tzitzit y otros. Como he explicado y recomiendo, bueno, eventualmente lo haremos en la congregación, no sé cuándo, pero hay un libro que siempre he mencionado, el libro de Ptolomeo para Flora, muy interesante, muy importante, en el cual él separa la Torá en 3 partes, mostrando cómo se puede confirmar con la misma escritura que entre todos los mandamientos de la Torá, unos son de Yahweh, otros son de Moshe y otros son de los hombres. El mismo Yahushua dijo, con lo que explicaba ahora del Shabbat, que los fariseos rompen el mandamiento de Yahweh por hacer el mandamiento de los hombres, mandamiento de los padres, dijo, pero los padres son hombres, entonces mandamiento de hombres. Y se refería a que en Shabbat, que es un mandamiento de los 10 mandamientos, por ende el mandamiento de Yahweh,
le cortan el prepucio a un niño, que es la circuncisión, pero ahí Yahushua está diciendo que es un mandamiento de los padres. Entonces, el mandamiento de Shabbat es de Yahweh, el mandamiento de la circuncisión es de los padres, o sea, mandamiento de hombres. Después Yahushua también menciona, cuando le preguntan acerca del divorcio, él dice, Moshe les dio la ley del divorcio por la dureza del corazón de los hombres. Entonces, con solo eso vemos, por ejemplo, el guardar el Shabbat es un mandamiento de Yahweh, la circuncisión es un mandamiento de los hombres, el divorcio es un mandamiento de Moshe. Entonces, en la Torah encontramos tres tipos de mandamientos. En resumen, los 10 mandamientos son los 10 directos de Yahweh. Todos los demás mandamientos, para poder entenderlos, debemos conectarlos con esos 10, conectarlos con amor y con la Ruach HaKodesh para poder entenderlos. Cuando solo se ven según la letra, son simplemente mandamientos o de hombre o de Moshe, cuando solo se ven por la letra. Con respecto a los tzitzit, lo vamos a ver pronto en números. Los tzitzit, curiosamente, se podría decir, son un mandamiento para recordar cumplir los mandamientos. Entonces parecen ser como una paradoja, no, pero algo similar en el sentido de que el punto de los tzitzit es recordar cumplir los mandamientos. Y Yahweh nos prometió que a través del nuevo pacto en Yahushua nos daría un corazón nuevo para que la Torah misma esté en nuestro corazón. Y ahí hay una diferencia, o sea, sería como tener los tzitzit en el interior, en el ruach, porque al tener los mandamientos escritos en el corazón, deberíamos constantemente y completamente pensar en cumplirlos, siempre. No está de más, como he dicho, o sea, no es, si a mí o sea, si yo tuviera los tzitzit, me los pondría, pero no veo el no ponerlos, el no tenerlos literalmente en lo que respecta al aspecto físico como pecado, porque repito, el punto de los tzitzit es cumplir los mandamientos, acordarse de cumplir los mandamientos. Además, tenían que ver mucho con el tipo de ropa que se utilizaba en el tiempo y lo que representaba el tener algo guindando de los bordes del manto, que tenían que ver con eh, liderazgo y con honor. Y de hecho, las cosas que se utilizaban para hacer los tzitzit, originalmente, eso sí, eran cosas que valían bastante y por eso lo solían utilizar solo gente, reyes o sacerdotes. Más que todo por el azul que se usaba, que era bastante caro y otro montón de cosas. Entonces, eso vendría a ser lo que se tenía en la ropa como una extensión del cuerpo que mostraba la dignidad de la persona que lo llevaba. Y al nosotros ser un pueblo apartado, debíamos separarnos como aquellos que cumplimos los mandamientos de Yahweh, y esos mandamientos de Yahweh son los que nos dan dignidad. Los mandamientos de Yahweh son los que nos dan un lugar en la sociedad, al ser ejemplo y al ser luz para las naciones, la sal del mundo, la sal de la tierra, etc. Entonces, vuelvo y repito, ver cómo eran los tzitzit y qué representaban o representan y cómo a través de Yahushua llega a ser algo interno, espiritual, el recordar, cumplir los mandamientos. Y repito, o sea, no está de más el usarlo si alguien quiere hacerlo, pero de nada sirve, vuelvo a lo mismo, andar algo guindado para hacer pensar a las otras personas que usted anda cumpliendo los mandamientos si en su corazón está lleno de maldad y está pecando constantemente en su corazón. Y eso, por eso yo lo menciono también en la congregación, que o sea, si fuera que hay algo donde aparece Pablo hablando específicamente acerca de, y recuerden los hombres que si no están respetando a Mashiach por no usar los tzitzit, pues obviamente yo lo diría por aquí, los andaría puestos hace 5,000 años. Pero, pero en ese caso lo que usted menciona es clave, porque sí, hubo un momento también en la congregación donde se tuvo que dejar eso claro, que Pablo habla claramente de que la mujer debe cubrirse para orar y para profetizar. Ah, ok. Entonces, cuando la mujer ora y profetiza, debe cubrirse la cabeza porque es una señal de sujeción a Mashiach. Es una Así es. señal de sujeción. Mientras que por otro lado, el hombre debe descubrirse la cabeza porque si no es una señal de rebelión. Ahorita que mencionó Jeremías 33, donde dice que Él mostrará cosas grandes y ocultas. ¿Hay algo más profundo que la
escritura de manera espiritual. Se podría ver de un par de formas. Una, como que recuerde que, o sea, ahí está la escritura y todo el mundo la tiene. Bueno, no todos la tienen, pero, o sea, mucha gente la tiene en la casa, pero no la lee. Y los Ajá. que tienen son malas traducciones y todo eso, pero digamos que la que tienen funciona porque si tuviesen los nombres correctos podrían sacar mucha revelación de ahí. Ahora, mi punto es, el que una persona tenga la escritura no quiere decir que la entienda. Primero, no quiere decir que la lea. Segundo, aunque la lea, no quiere decir que la entienda. Y una vez que la lea y logre entender, apenas está entendiendo un nivel, que sería el literal, el más externo, el más superficial. Entonces Yahweh está diciendo, te voy a mostrar todos los niveles de entendimiento, de conocimiento y sabiduría que se encuentran en la Torah escondidos. Ujú. Entonces, esa es una. Por otro lado, todos los mundos escondidos ahorita a esta realidad, como poder llegar a comprender y poder ver el mundo de los ángeles, de los demonios, de los espíritus, el mundo de las plantas desde otro punto de vista, el mundo de los insectos, el mundo de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de cosas que ahorita se encuentran ocultas para nuestros ojos porque solo tenemos ojos de carne, o sea, ojos de esta realidad, de esta dimensión, que son muy bajos y incluso, ¿verdad? Solo el hecho de que hay personas que tienen ojos y no ven, como los ídolos, es una muestra de que la capacidad que tenemos para ver es muy poca y solo puede crecer a través de Yahushua y Yahweh. Por eso Yahweh mismo nos dice que nos va a enseñar cosas escondidas, cosas ocultas. También conectado con el hecho de que nos vamos a comer a Samael. Sería, vamos a recibir todo el conocimiento y el poder que ha tenido el poderoso de este mundo y otros ángeles caídos por ahí. Dice, cree que los 144,000 seremos los del ADN intacto y los de la fe en el nombre verdadero del Padre y del Hijo. Considero que se va a tener las dos, sí, características. O sea, no me iría al extremo que creo que algunos han ido de decir que todos los que queden con el ADN intacto son escogidos, son de los 144,000, porque no todos los que están buscando mantener su ADN intacto en realidad creen en el Todopoderoso o creen en la Escritura o todo eso. Entonces, dos detalles importantes: el creer en el Todopoderoso y por ende en su Hijo, la verdad, y a través de la verdad saber que debemos mantener nuestro ADN intacto y por ende toman ese paso también. Entonces, sí, considero que las dos características son claves en lo que respecta a los dos testigos, perdón, los 144,000. Génesis dice que Yahweh escogió a Noé porque era perfecto en sus generaciones. Y eso se puede interpretar, por supuesto, porque él era perfecto en sus acciones, pero el hecho de que dice perfecto en sus generaciones indica genética, ADN. Entonces, Yahweh escogió a Noé, entre otras razones, además de su justicia, porque no había sido cambiada su genética desde Adán, cosa que ya los Nephilim habían hecho en el resto de la humanidad. Entonces, Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, o sea, el Hijo del Hombre sería como Noé, y por ende los que sigan al Hijo del Hombre serían su cuerpo y no pueden cambiar su ADN, deben mantener su ADN perfecto o intacto para poder ser escogidos como Noé lo fue. Entonces, muy importante eso, acordarse. El Shabbat empieza cuando el sol se está metiendo el viernes, porque no escuché, yo lo guardo el viernes hasta el sábado. Ok, hermana Delia, eso es algo que viene del calendario judío, del calendario de Gilel, y en realidad desde antes del calendario de Gilel, desde que se salió de Babilonia, que adoptaron un calendario lunar, adorando la oscuridad, adorando a Kium y a Moloch, la estrella que se hicieron. Kium es Saturno, Moloch es Júpiter. Una de las varias razones también, además de adorar la luna. Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas y le recomiendo ver en el canal, ir a la lista de reproducción del calendario verdadero y, y buscar el video que se llama ¿Cuándo empieza el día? Porque ahí doy bastantes versos o información para explicar eso. Las confusiones de por qué piensan que empieza en la tarde, porque utilizan un par de versos para hacer ese argumento, sin embargo, entendidos bien esos versos, se ve que es lo contrario, además de que hay muchos otros versos que confirman lo que decía de que empieza con el día. Por ejemplo, las 6 de la mañana, una y otra vez en la escritura es llamada la hora cero. Las 9 de la mañana es la hora tercera.
Entonces, si es la hora cero del día, es porque ahí empieza. Además de que es ilógico que el día empiece con la noche cuando uno ya lo empieza a pensar eh, detenidamente. Pero como le digo, hay muchas otras cosas. Si quiere, me puede poner algunos argumentos que tenga, pero le recomiendo ese video para que le quede mucho más claro. Dice aquí, escuché que la palabra testigos viene de la palabra testículos. ¿Es cierto eso? Está conectado, sí, porque antes solo personas con testículos podían testificar. Entonces se revisaba que no estuviesen haciéndose pasar por hombres, puesto que antes las mujeres no podían testificar. En lo que respecta al judaísmo, debido a que la serpiente engañó fácilmente a la mujer. Entonces, por eso y algunas otras razones con respecto a la lengua y la forma en que las mujeres tienden a usarla, se les prohibió dar testimonio a las mujeres antes de que Mashiach viniese. Cuando Mashiach viene, él permite que Miriam sea la primera en testificar que él está vivo, para dejar claro que ahora las mujeres en Mashiach son uno, por ende en Mashiach no hay hombre ni mujer, todos somos uno, y por ende las mujeres podían testificar y los discípulos debían aceptar el testimonio de Miriam. Sin embargo, apenas estaban empezando y cuando Miriam llega y les dice, no le creen y van ellos corriendo, Pedro y Juan, a ver si es cierto para ellos convertirse en testigos de lo que había pasado. Entonces, Yahushua nos hace uno, al hombre y la mujer en él, por ende eso llega a cambiar, pero en lo que respecta a la carne, en lo que respecta a la letra, las mujeres no podían testificar por el pecado del fruto al haber sido engañados por la serpiente, entonces se considera que pueden ser engañados por la serpiente como para dar un testimonio falso, para decir cosas que no deben, para decir cosas de más o algo así, entonces por eso no se les permitía testificar y por ende testigo conectado con testículos, porque solo quien tenía testículos podía testificar. Además de que, curiosamente, en el pasado, cuando dice la escritura que le agarrara el muslo para hacer un juramento, por ejemplo, Abraham, que le dijo a Eliezer, se cree que lo que agarraba eran los testículos. En el hebreo no hay palabras directas para los órganos sexuales porque los órganos sexuales son algo de la tierra y el hebreo es un idioma celestial. Entonces se utilizan eufemismos para referirse a cosas como el sexo. Se dice, Adán conoció a Eva, no dice que tuvo sexo, porque en hebreo no hay sexo, porque el sexo es algo terrenal, animal, mientras que el hebreo es un idioma celestial. Entonces, de ahí esa conexión. En, en hebreo es eid, testigo es eid, que es una ayin y una dalet, que es el que ve a la puerta. Entonces, el que ve da testimonio, como un testigo ocular, ¿verdad? Dice, el segundo éxodo sucedería en el momento en que ellos son asesinados a manos del falso Mesías. Esto nos da 3 días de éxodo hasta que resuciten para la cosecha, o la cosecha sería al mismo tiempo. O sea, voy a dar el orden así como si fuera exacto que va a pasar así. Obviamente, Yahweh puede sorprendernos con algo un poco diferente o algo nuevo con el tiempo, ¿verdad? Que nos revele algo nuevo. Pero en resumen, todo parece indicar que va a ser así. Meten presos a los dos testigos en el día, bueno, voy a ponerlo aquí con el calendario para que vean, creo que va a ser más fácil. Entonces, en el séptimo mes, que es Eitanim, séptimo mes, el primer día de Yom Teruah. Ese sería el día en que meten presos a los dos testigos, Yom Teruah. Apocalipsis 2 dice que los meten presos por 10 días. Entonces, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, 10 días. En Yom Kippur, que es el 10.º día del séptimo mes, matan a los dos testigos. Apocalipsis 11 dice que están muertos sus cuerpos ahí tirados en la gran plaza por 3 días y medio. Entonces sería 11, 12, 13 y medio que nos puede llevar al 14, ¿verdad? Entonces nos llevaría, bueno, de fijo, porque no necesariamente van a matar a los dos testigos al puro inicio del día 10. Entonces nos lleva al día 14. El día 14 sería ya cuando están resucitados los dos testigos. La escritura revela que la abominación desoladora, el hijo de perdición, no se puede revelar al mundo, sino hasta que sea quitado de en medio aquel que está en medio, aquel que lo retiene. Entonces hay alguien que está en medio que no permite que se manifieste la abominación desoladora. En el cristianismo han enseñado que ese es el espíritu, pero el espíritu no puede ser quitado de ningún lugar porque su naturaleza es estar en todo lugar, es omnipresente. Entonces, el espíritu
es omnipresente, punto, no puede ser quitado en ningún lugar. En Daniel vemos que Micael es el que sostiene en el cielo, mientras Yahushua baja a darle un mensaje a Daniel. Micael es el que se encarga de sostener, de tener al que se va a manifestar en la tierra, según el libro de Daniel. Micael es el que se manifiesta como uno de los dos testigos. Entonces, eso quiere decir, lo que dice Tesalonicenses con respecto a que no se puede manifestar el hijo de perdición hasta que se ha quitado aquel que está en medio, se refiere a que el anticristo no se puede manifestar en la tierra como tal, bueno, como Mesías, que es como lo va a hacer, como Cristo. No se puede manifestar como el Cristo en la tierra hasta que sea quitado el testigo como Moshe de la tierra. Entonces los dos testigos mueren, resucitan y se van de la tierra, y entonces la abominación desoladora se puede manifestar. Además, vemos en Apocalipsis 11 que matan a los dos testigos y ascienden al cielo. Apocalipsis 12, vemos que una vez que asciende al cielo el hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, que es el testigo como Moshe, este va y saca a Lucifer del cielo, pero a ella se le llama Micael. Ahí nos damos cuenta que el varón es Micael. Entonces, Micael, una vez después de resucitar, saca del cielo a Satanás, el cual cae a la tierra. Pero cuando cae a la tierra no va a presentarse como el caído, se va a presentar como el que viene del cielo, igual que los Anunnaki. Entonces, cuando Lucifer caiga a la tierra es cuando el espíritu de Lucifer, el príncipe del poder del aire, unido con Azazel, que vendría siendo como el alma de el destructor, junto a un cuerpo que le van a preparar, que sería la carne, que representa a Samael, se van a unir, o sea, Samael como el cuerpo, Azazel como el alma y Lucifer como el espíritu. Y eso es el falso Mesías, la abominación desoladora. Que Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Por ende, vuelvo y repito, volviendo al calendario, en el séptimo mes agarran presos a los dos testigos en Yom Teruah. 10 días después, en Yom Kippur los matan. 3 días y medio después nos lleva al 14, cuando ascienden y sacan a Lucifer del cielo. Entonces Lucifer caería a la tierra para el 15 del séptimo mes. Y el 15 del séptimo mes es Sukkot. Entonces serían el 15 del séptimo mes cuando los escogidos tendrían que huir a las montañas, porque Sukkot es una fiesta de ir a las montañas, lo que representa éxodo, representa la huida. Por eso, cuando Israel salió de Egipto, el primer lugar al que fue se llamaba Sukkot. Entonces representa el éxodo. Entonces el segundo éxodo se va a dar en la fiesta de Sukkot, así como el primer éxodo, el pueblo fue a la tierra de Sukkot. Entonces, los 144,000 huirían porque en el 15 del séptimo mes se manifiesta el falso Mesías. Se va a manifestar como si fuera el verdadero, el mundo lo va a aceptar, el mundo le va a decir a los escogidos, vamos, aquí está, allá está, y Yahushua dice, no vayan, agarren en dirección contraria, huyan a los montes. Entonces, Sukkot dura 7 días. El octavo día, que es el día 22, es Shemini Atzeret. La fiesta de Shemini Atzeret representa la unión del Padre con su pueblo. Todo parece indicar entonces que la séptima trompeta suena en Shemini Atzeret. O sea, en Shemini Atzeret sería la cosecha, cuando los 144,000 son transformados y reciben sus cuerpos nuevos. Eso indicaría que el pueblo estaría 7 días y quizá algunas horas, recuerden esas horas extra por si algo, para que no suceda lo que sucedió con el pueblo cuando Moshe se fue para el monte y el pueblo después de 40 días dijo, ya no va a venir, hagámonos un becerro de oro, y cayeron en pecado y por eso duraron 40 años dando vueltas. Si hubieran dado un tiempo extra, unas cuantas horas, Moshe hubiese bajado y no hubieran caído en ese pecado. Entonces, recuerden, esperar hasta que Yahweh se manifieste con la transformación. Entonces, los 7 días de Sukkot sería el tiempo que se estaría en las montañas, en ramadas. Y en Shemini Atzeret se daría la cosecha, y así se cumplen ya todas las fiestas. Algunas personas afirman que el nombre de Yahweh proviene de deidades paganas de los samaritanos. De hecho, los samaritanos ni siquiera llamaban ese nombre, pero sí entiendo, o sea, sí he escuchado ese argumento, como Yao o Yahvé. Dicen que Yahweh no es un nombre hebreo, que sabe al respecto. Sí, he escuchado ese argumento, no estoy de acuerdo con el argumento, como he dicho, los samaritanos en realidad ni siquiera llamaban ese nombre. Ahora, ya aparecen los salmos por todo lado, entonces el problema o la posibilidad que veo es que hubiesen paganos que al haber escuchado del Todopoderoso, del Éxodo,
hubiesen decidido erróneamente utilizar el nombre o el diminutivo para referirse a sus falsos Elohim. O sea, así como hay gente que dice creer en el poderoso de la escritura y se inclina ante un ídolo, no dudo que haya gente que crea en otro poderoso y se inclinara ante el nombre. Espero eso esté claro. Que sería lo mismo por al revés, unos ante el ídolo, otros ante el nombre. O más bien, sí, bueno, similar, pero unos que adoren un ídolo diciendo que creen en la escritura y otros que creen en otros escritos, pero dicen tener un poderoso con ese nombre. Son dos formas similares. Entonces, esa es la posibilidad que veo con respecto a culturas que hayan tenido, en las cuales se haya encontrado un nombre similar. Por otro lado, Yahweh, Yahweh, pero usted me está poniendo Yahó o Yahvé. Son dos cosas diferentes, pero sí entiendo, aparecen en varios escritos. Y yo me baso en la escritura. El problema es que habría que quitar el nombre de la escritura, puesto que las letras que utiliza se pronuncian así. Aquí pueden ver, bueno, se ve en inglés, pero espero puedan comprenderlo de todas maneras. Esto tiene que ver con la conjugación de verbos débiles, como dice aquí arriba, verbos débiles, el parámetro jofal, que es un tipo de conjugación, imperfecto, singular, tercera persona, masculino. El nombre Yahweh empieza con Yud porque es masculino, tercera persona, singular. Y es un verbo débil, el verbo hayá, conjugado con el patrón jofal, y repito, como imperfecto. Eso quiere decir que la pronunciación es como la vemos aquí. Vemos que esta empieza curiosamente con Yud y termina con Hey, igual que el nombre del Todopoderoso, Yud, Hey, Vav, Hey. Y vemos que la pronunciación correcta es empezando con A, terminando con E. Entonces, Yahweh. La Vav se pronuncia como U. Entonces, Yahoo y la última Hey como E según la conjugación de verbos débiles, tercera persona, masculino, imperfecto, jofal. Espero eso ya ha quedado claro. Entonces, se trata de la forma de conjugar el verbo hayá en lo que respecta el nombre del Todopoderoso que él escogió en Éxodo 3. Dicen que Yahweh no es un nombre hebreo, aparece en la escritura hebrea y acabo de mostrar la pronunciación según la conjugación de ese verbo hebreo. Y eso salía, por si algo, lo que acabo de mostrar de un diccionario de hebreo. Dice que los testigos, naciendo en confusión, ¿cómo se dan cuenta ellos que son los testigos? ¿Por revelación directa de Yahweh, como sueño o visión? Pues todas las posibilidades se dan. ¿Cómo se dan cuenta que ellos son los testigos? Pues se puede hablar de que no dudo que desde el principio tengan un sentimiento, tengan algo por dentro que les dice algo, pero a través de la confusión y del engaño y de la carne y de la humildad principalmente que deberían tener los dos testigos, hace que no se lo crean, hace que lo dejen por un lado, etcétera, hasta que Yahweh les da experiencias que los llegue a pensar en eso otra vez. Y cuando los hombres se metan en la escritura, el Padre les empieza a hablar a través de la escritura e incluso sin duda sueños y demás, no dudo, y ¿verdad? Y esperemos también que visiones y otro montón de cosas sorprendentes que tal vez ahorita no nos podamos imaginar, pero en general es algo que hace el Padre de una manera invisible, que por decirlo así le podría pasar a toda persona, pero solo los dos testigos llegan a reconocerlo, a creerlo o a ponerle la atención necesaria. O sea, mi punto de los dos testigos no son diferentes a nadie en lo que respecta a lo que van a manifestar, lo que se les va a manifestar. Son iguales que el resto de las personas. La diferencia es que tienen la fe para creer en Yahweh, en lo que Yahweh va a hacer a través de ellos y por ende se manifiesta en ellos. Y con ellos, por su ejemplo, traen a 144,000 detrás. Entonces, aunque no dudo visiones y cosas sorprendentes, lo veo más
esas cosas sorprendentes como para el inicio de los 3 años y medio o ya para el tiempo del ministerio. E incluso para el tiempo del ministerio puede que no sea tan sorprendente como uno se lo imaginaría, porque viene como ladrón en la noche. Entonces no va a ser tan claro como la mayoría de la gente lo esperaría. Pero como decía, de cosas sorprendentes las esperaría yo para los 3 años y medio de la doctrina, de la prédica. Antes de eso es una cuestión de fe, es una cuestión de espíritu, y el espíritu es invisible, por ende no sería de una manera como la mayoría de la gente se lo imagina, repito. Continúo, dice, ¿acaso no estuvo Moshe 40 años creyendo ser egipcio y luego como otros 40 viviendo bajo Jetro y luego Yahweh lo llamó? Creo que Yahweh los llamará al tiempo en que sea necesario de manera personal. Sí, no sé, o sea, bueno, y Moshe no estuvo 40 años pensando que era egipcio, porque recordemos que llegó un momento donde él fue a buscar a sus hermanos, los hebreos, o sea, él sabía que era hebreo, él sabía que era adoptado, Em, pero sí lo trataban como egipcio. En todo caso, eso que usted menciona, no estuvo Moshe 40 años creyendo ser egipcio, eso se conecta con lo que mencionó el hermano de que los dos testigos vienen en confusión, así como Moshe vivía en Egipto. Entonces, un poco de confusión con respecto a su familia o su origen. Dice, y luego como otros 40 viviendo bajo Jetro, y luego Yahweh lo llamó. Creo que Yahweh los llamará al tiempo en que sea necesario, de manera personal. Sí, es de manera personal y en el momento que sea necesario, pero la pregunta era de qué manera lo haría. Y manera personal no necesariamente responde, puesto que personal de fijo va a ser personal porque les habla directamente, pero la pregunta es cómo, con sueños, con visiones, con palabra audible, a través de la escritura, con una emoción. Esa era creo que la pregunta del hermano. En este momento nos ubicamos en 1 año y medio de los 3 años y medio de los primeros 7 años. No, como he dicho, si la Tercera Guerra Mundial empieza a finales de este año, entonces estaríamos en el final del primer año. Si la Tercera Guerra Mundial empieza a finales de este año, los últimos 7 años habrían empezado a principios de abril. En pocas palabras, no estoy siendo exacto con la hora y el día, ¿verdad? Pero si la Tercera Guerra Mundial empieza a finales del año, entonces los últimos 7 habrían empezado para principios de abril del 2021. Si la Tercera Guerra Mundial empieza en el 2022, los últimos 7 años habrían empezado en principios de abril del 2022. Y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empiece la Tercera Guerra Mundial, se devuelven unos meses y se habría ahí empezado los últimos 7. Dice, ¿el pez del cristianismo viene o tiene su raíz de adorar al dios Dagón? Es posible que su raíz venga de ahí, pero aunque su raíz no fuese de ahí, sí tiene conexión. Yahweh nos prohíbe en Éxodo 20 hacer imágenes de cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ¿verdad? O en el mar. Entonces, un pez no es un símbolo o una imagen que pueda representar a Mashiach. Además de que tristemente Dagón es el dios pez a quien adoraban los filisteos, y hay muchas conexiones en la escritura con el falso poderoso manifestándose como un pez. Además de que el sacerdote católico se viste como el sacerdote filisteo que adoraba a Dagón. Entonces eso hace una conexión todavía más fuerte entre el cristianismo, que vean al pez como una representación del Mesías, y en el cristianismo católico, que se vistan como el sacerdote de Dagón. Entonces claramente muestra una conexión entre el falso Mesías que enseñan en el cristianismo como el hijo de Dagón, el falso poderoso que esos sacerdotes adoran. Lo que sí podría decir que es la raíz del pez que utilizan es de la geometría sagrada, lo que llaman geometría sagrada de la Cábala, que le llaman vesica pesis o la vejiga del pez. Vesica pesis o la vejiga del pez. Es un dibujo de geometría sagrada que es lo que toman como el símbolo del pez para representar a lo que ellos llaman Jesús. Entonces, lo que respecta al símbolo, conectado con eso de la geometría sagrada, pero lo que respecta al pez, conectado con Dagón. Dice, cuando sea el momento de la huida entre los 144,000, podrá haber algunos que experimenten muerte. Como dije, los que experimentarían muerte no serían escogidos, no serían de los 144,000. Entonces, van a haber 144,000 que no mueren, pero puede ver que hayan algunos que anden con ellos ese día que terminan muriendo porque no eran de los escogidos.
como la esposa de Lot, que terminó muriendo a pesar de ir en la huida. Cuando Lot y la esposa y sus hijas iban huyendo, ahí iba la esposa de Lot, pero no hizo caso, volvió a ver para atrás y se convirtió en sal. Eso representa a los que vayan en la huida, pero no sean verdaderamente de los escogidos. En el 2024 se va a dar por ahí un eclipse solar. ¿Tiene que ver algo con los acontecimientos proféticos del término de los 1260 días? Pues, como le digo, tenemos que esperar otros eventos que se den como para poder decir que de fijo es parte de. Recordemos que han habido eclipses toda la historia humana, han habido algunos particulares en los últimos años que pueden ser proféticos, pero no necesariamente de los últimos 7 años. O sea, este eclipse que va a haber puede ser importante, puede traer señal de plaga, pero no necesariamente tiene que ser de los que se hablan en Apocalipsis entre los últimos 7 años, no necesariamente. Eso habrá que verlo hasta que se cumpla lo otro que mencioné ahora, de estar seguro de que ya estamos dentro de ese periodo. Mi pregunta es acerca de lo que dice Romanos 14:5. Dice, una persona considera algunos días de más estima que otros. Ahí se está, y bueno, no sé si me lo preguntó, porque como dije, pueden ir a ver el estudio de Romanos 14 donde explico todo eso a fondo, pero voy a ser breve. O sea, y con eso me refiero a que si quieren más información al respecto, porque estoy siendo breve, pueden ver todo el estudio de Romanos 14 donde entro mucho más a fondo. Una persona considera algunos días de más estima que otros, mientras que otra considera que todos son iguales. Lo que es importante es estar totalmente convencido en su propia mente. Entonces, lo que importa es la convicción, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Estoy ahí parafraseando. Entonces, la convicción tiene que ver con la fe. Depende de la fe de la persona, su cumplimiento del Shabbat. Por eso, una persona, aquí se está refiriendo Pablo a la persona que tiene poca fe. Una persona considera algunos días de más estima que otros. El que tiene poca fe separa los días según las horas y dice, ok, las 24 horas del sábado son más importantes que las 24 horas de los otros días, porque tiene poca fe como para entender que todas las horas las hizo Yahweh y que uno debe servir a Yahweh cada minuto, cada hora. Mientras que otra persona con fe fuerte considera que todos son iguales. Todos los días son iguales ante Yahweh, todos los días debemos servir a Yahweh y no servir al enemigo, no trabajar para el enemigo. Entonces no trabajamos ningún día para el enemigo. Servimos a Yahweh cumpliendo sus mandamientos, como Yahushua mismo dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Entonces, una persona considera algunos días de más estima que otros, los que separan el Shabbat del resto, mientras otra considera que todos son iguales, los que celebran el Shabbat todos los días. Lo que es importante es estar totalmente convencido en su propia mente. Eso es lo importante, porque puede haber una persona a la que yo le explique lo del Shabbat, pero si no lo entiende y no tiene la convicción, estaría rompiendo el Shabbat si hace algo que en su corazón siente que está mal. La persona tiene que estar convencida de lo que hace. Si siente que hasta el momento solo entiende la diferencia entre las horas del sábado con los otros días, solo separa el Shabbat. Cuando crezca en fe para entender el poder de Yahweh, el amor y otro montón de cosas, va a llegar a entender lo que es vivir todos los días en Shabbat. Pero va a tener que estar convencido, porque si no va a pecar con lo que hace. Y por eso Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el soberano Yahushua que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. En el sentido de Shabbat, si usted piensa que el primer día de la semana es impuro, para usted lo es. Pero si usted piensa que el primer día de la semana es igual de puro que el Shabbat, porque Yahweh hizo todos los días, entonces bendito Yahweh porque lo es. Y espero eso ya ha quedado claro, porque el Padre hizo la separación, como he explicado, en lo que respecta a Shabbat, en lo que respecta a tiempo. El Shabbat viene siendo como el diezmo del tiempo. Uno saca el 10% de los frutos que recibe para dárselos a Yahweh. Del tiempo que recibe de vida, debe sacar un día de 7 días. Si vamos a hablar de sacar algo, se debe entender como algo que usted está ofrendando, su tiempo. Pero si somos como Pablo, que Pablo dice, para mí el vivir es Mashiach, entonces eso quiere decir que vivimos para él, le servimos a él y por ende no apartamos un día para él, apartamos la vida para él y por ende todos los días.
porque en Él estamos en la eternidad, y en la eternidad todo es reposo, y reposo es el significado de Shabbat. Entonces, al estar en Yahushua, estamos en la eternidad, y por ende estamos en Shabbat todo el tiempo. Espero eso haya quedado claro. Dice, el 23 de julio será ayuno de qué? Rosh Chodesh también. Ajá, es ayuno. Y vean, aquí voy a aprovechar para enseñarles un poquito más. Bueno, ya está esto, pero creo que no lo han entendido. Pueden ver que en el 23 de julio, que es el primer día del quinto mes, a la par del número del día, que es el 1, está un asterisco, porque en la escritura aparece información de ese día. Entonces, usted se va y busca el quinto mes. Este año va a empezar el 23 de julio. 23 de julio ven que está en verde. El verde, según lo que vemos en la esquina derecha inferior, es ayuno. A la par del día hay un asterisco. Si se van al quinto mes, es el de Shimón. Dice el primer día sucedió esto que vemos aquí en Zacarías 7:1-3, 8:19 y Esdras 7:9. Por la pregunta que me hizo la hermana, voy a ir a Zacarías 8:19. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el décimo mes se convertirán para la casa de Yahudá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Entonces ahí vemos que había un ayuno el cuarto, el quinto, el séptimo y el décimo mes, uno de los cuales es este que está en el quinto mes. La otra cita era Zacarías 7:1-3. Dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, llegó palabra de Yahweh a Sejaryahu. En aquel tiempo, vamos a ver, voy hasta el verso que es. Sí, aquí hicieron una pregunta. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años? Entonces, aquí donde se refieren a llorar, a abstenerse o a ayunar en el mes quinto, se refieren al ayuno del primer día del mes quinto. Como pueden ver, en el mes quinto solo hay un ayuno. Entonces, el ayuno del mes quinto que se menciona en Zacarías se refiere a ese ayuno, al primer día de la semana. Y por último, Esdras 7:9. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Elohim estaba con él. Entonces, esto tiene que ver con otro punto. En el contexto se sabe entonces que para ese día llegó a Jerusalén. Dice Romanos 14:5. Ahí nos da a entender que no importa el día que guardemos, aunque se podría interpretar así, no es exactamente así, porque decirlo así como usted lo está diciendo se podría malinterpretar mucho y dirían que Pablo se está diciendo que se puede romper la Torá. No, no está diciendo eso, está diciendo hay dos niveles de fe, el bebé y el adulto, el que solo puede tomar leche espiritual y el que puede comer alimento sólido, el que tiene poca fe y el que tiene mucha fe. Dependiendo del nivel de fe, el entendimiento con respecto al Shabbat y de ahí la forma en que lo cumple. Pero cada una de estas dos personas debe estar convencida con respecto a lo que hace, por qué lo hace, para quién lo hace, y esa es la clave. Espero ahora haya quedado más claro. Cuando los dos testigos son muertos en la gran plaza, ¿a qué hace alusión? Se puede traducir como una gran plaza o como una gran calle. Entonces hace alusión al lugar donde los van a matar. Es posible que los maten cerca del monte Sión en Jerusalén, donde hay una gran plaza. O sea, es posible que fuese que los maten en esa gran plaza, un lugar abierto, sí. Dice, los dos testigos son el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu, pero Micael podría ser que sustituya a alguno de los dos. No, cuando yo digo testigo como Moshe, es porque se parece a Moshe, es porque Moshe lo representa. Entonces, Micael viene y se manifiesta como uno de los dos testigos. ¿Cuál? Al que llamamos el testigo como Moshe. Por eso a Moshe lo guiaba Micael, porque Moshe iba a ser un ejemplo de Micael cuando él se manifestase en el fin de los tiempos. Dice, la vacuna es la marca de la bestia. Hacia eso va. Todo está indicando que sí, como he dicho ya muchas veces, porque esta pregunta me la hacen a cada rato, tengo la esperanza de que hasta el momento solo sea un prototipo y que las personas que mueran por eso reciban justificación, aquellos que sean del Padre, obviamente, aquellos que crean en el Padre y en el Hijo, que reciban justificación por su fe en el corazón y que Yahweh les haya permitido irse antes para que no se pusiesen lo que sí va a condenar eternamente.
Digo eso porque sé que hay familiares que ya tienen eso puesto. Y recordemos que la marca de la bestia es condena eterna, inmediata desde que se la puso. Entonces yo tengo la esperanza de que eso sea apenas el prototipo, están preparando a la gente y que esto lleve al cuarto sello, donde va a morir una cuarta parte de la humanidad, pero que al menos sea una oportunidad extra para esas personas que mueran, porque sabemos que para los que son del Padre el morir es ganancia. Dice Cores, ¿de qué dependía el poder exorcista del arpa de David? Y si todos los instrumentos de cuerda tienen el poder para reprender o invocar espíritus. En realidad no era el arpa, era David, era la canción de David, era la inspiración de David, o sea, el espíritu que inspiraba a David al salir de David a través de su música, echaba fuera a los demonios que atormentaban a Saúl. Imagino que es por eso que me lo pregunto. Si Shalom es la primera vez que entro a una reunión en vivo, por lo que he escuchado, debo hacer inmersión en el nombre restaurado. ¿Cómo lo hago? Me bauticé hace muchos años en el nombre de Jesús. Okay. Sí, por un lado, lo principal es que usted se inmerse en el espíritu de Yahweh a través del nombre Yahushua. O sea, que usted a través de su fe en el nombre verdadero lo confiese, lo invoque, le diga al Padre que le dé de su espíritu y lo rodee con su espíritu para tener una nueva vida y para entender la escritura y demás. O sea, que le diga al Padre en el nombre de Yahushua que le envíe su ruach, su espíritu, como dice Juan 14:26, que el espíritu de Yahweh viene en el nombre del Hijo. Lo de la inmersión en agua lo puede hacer en cierta forma como para contrarrestar el que ya había hecho en el nombre falso, puesto que la inmersión en agua es una representación de la inmersión en espíritu, pero no está de más, y entiendo, puesto que la inmersión en agua es una muestra pública de que uno se arrepiente de los pecados y que va a ser una nueva persona a partir de ese momento. Entonces, podría ser que con alguien que también crea la verdadera doctrina, vaya a un río y le pida a la persona que le ayude a ser inmerso en el nombre de Yahushua y así lo haga. Pero ya ve que en el calendario verdadero, usted lo mencionaba ahorita, pero en la cuestión romana sería Saturnalia, ¿no? Como que se empalmara tanto Shabbat con Saturno, entonces ahí sería como una lucha espiritual, Rabí, o corríjame si estoy mal. Pues no dudo que haya una lucha espiritual, pero por un lado, bueno, recuerde, Saturnalia en realidad es el nombre de una fiesta de diciembre, que es la que después convirtieron en Navidad. Eso es Saturnalia. Ahora, que en inglés le llamen Saturday al Ajá. Shabbat, eso es otra cosa. Tiene que ver con que le dieron un día a cada planeta y terminaron dándole el Shabbat a Saturno por la importancia del tiempo del séptimo día y Saturno como el dios del tiempo. Ah, Entonces, así como hicieron con el lunes, que se lo dieron a la luna, el martes a Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus y domingo el Sol. Pero recuerde que en español se le llama sábado por algo, viene de Sabbat, viene de Shabbat. Entonces, por eso, bendito Yahweh, en español le llamamos sábado porque es el Shabbat verdadero. Ellos lo mezclaron con Saturno. Y la mezcla con Saturno también se conecta con que Saturno sale en la noche, o bueno, se puede ver en la noche, nada más. Entonces, por eso, los que adoran a Saturno empiezan el Shabbat en la noche. Entonces, de ahí el no empezar el Shabbat en la noche porque se conecta con Saturno. Eh, pero como le digo, o sea, ese día Yahweh lo escogió, lo separó en el principio de la creación, pero también recordemos que, como he dicho, hay una conexión de Cronos o Saturno con Samael. Y Samael fue el primer ángel en ser creado, fue creado con el tiempo mismo, y fue a través de ese ángel que Yahweh hizo muchas de las cosas, o lo que tiene que ver con la materia de esta realidad. Por ende, es el que está más conectado con lo que es tiempo y con lo que es esta realidad. Y es un ángel que sí habría tenido que descansar. De ahí el contraste que hizo Yahushua al decir, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Porque hay un ángel que descansó y ese es el ángel al que adoran aquellos que solo se enfocan en 24 horas de una semana, se enfocan en Saturno, en Cronos, en Kium, como lo vemos en Amós y en Hebreos. Después vamos a ver, ahora en Raíces Hebreas, ¿qué pasa con los demonios? ¿Debemos reprender, dejar de existir o solo Yetzer hará? ¿Dejaron de existir o solo Yetzer hará? No, los demonios sí existen. Ahora, que no tengan autoridad sobre nosotros una vez que estamos en Yahushua ya es otra cosa. Entonces, le pedimos al Padre que los reprenda, le pedimos al Padre que nos proteja, que aleje toda entidad maligna, todo espíritu maligno, todo demonio, todo ángel caído,
que no nos deje ser engañados ni influenciados por esos espíritus. Y Yetzer Hará es la inclinación al mal, para los que no saben, que está en la carne. Entonces, Satanás se aprovecha de la inclinación al mal para tratar de hacernos pecar. Entonces, una cosa es los ataques que puedan haber demoníacos, ataques en sueños, ataques a través de otras personas en las cuales entren esos espíritus o a las cuales influencien. Y por otro lado está ataques directos a través de la carne, que eso es el Yetzer Hará, cuando uno le dan ganas de hacer algo que no debe, cuando vienen pensamientos solos que no debería tener, eso viene de la carne, del Yetzer Hará, la inclinación al mal.